días y bienvenidos a una nueva semana aquí en Gente de Opinión, y nos encanta que nos acompañe, y sobre todo hoy que vamos a hablar un poco de cultura. Y para ello hemos invitado esta noche a Marlene Argueta de la Red Nacional de Cultura Viva Comunitaria en El Salvador. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Vamos a hablar de un evento súper grande, una mega fiesta que se viene mañana. Muy bien. También está Inés Sanguinetti, ella es de la Red Nacional de Cultura Viva Comunitaria de Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y también está Iván Nogales. Iván viene de la Red Nacional de Cultura Viva Comunitaria también, pero de Bolivia. Buenas noches. Buenas, hola. Bueno, usted sabe que puede ver este canal a través de dos cables, cable Claro en canal 29 y 75, cable Tigo en canal 29, y del otro lado del planeta, en Bolivia, en Argentina y en Japón, en www.gentv.tv. En nuestras redes sociales estamos como Canal GenTV. Bueno, Marlene ya decía que va a haber algo interesante, el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. El Salvador es la sede, y queremos ponerle en contexto con la nota que a continuación nos presenta Alejandra Areniva. Más de 500 delegados acreditados de América Latina, África, Asia y el Caribe participarán en el segundo Congreso Internacional de Cultura Viva Comunitaria que se desarrollará en el país. Ya sabe cómo hacer cultura, ya sabe cómo gestionar, ya sabe, ha venido años y años trabajando en las comunidades, y ahora es la oportunidad de intercambiar y de reforzar los colectivos nacionales y también intercambiar estas sinergias entre cada uno de los colectivos. Durante los 4 días que durará el Congreso se generarán espectáculos, festivales, debates, ferias, talleres y una movilización con la participación de 500 congresistas y cerca de 20,000 personas dentro y fuera de San Salvador. La cultura viva comunitaria también es parte de los programas de gobierno, ¿verdad? Recordemos que el señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en el plan quinquenal, pues mandata, ¿verdad?, que la cultura es un derecho para todos y todas las salvadoreños, es una fuerza transformadora de la sociedad y es una fuerza de cohesión social. Entonces, a partir de ahí se crea un nuevo paradigma. El Estado ya no es el que dicta cuál es la forma de cultura, sino que la cultura la hace el pueblo, la cultura la hace la sociedad civil. Para la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria, este segundo Congreso Latinoamericano es la continuidad de un proceso de articulación continental que busca visibilizar y fortalecer a más de 120,000 experiencias populares de América. Decirles de que cultura viva comunitaria pues la venimos haciendo ancestralmente, ¿verdad? Son décadas, siglos de trabajar en las comunidades, que las mismas comunidades se gestionan su cultura. ¿Y por qué viva? Porque es aquellos puntos, y aquí es donde entran los colectivos o los puntos de cultura, en las cuales logran que se dinamice una comunidad y que no se mantenga estática, que no se mantenga una cultura muerta. La plataforma web, que es cbcelsalvador.cc, y les invitamos desde ya a visitarla y a inscribirse a través de la plataforma. Lo que buscó y lo que busca la plataforma es poder trasladar a lo digital todos los conceptos que los compañeros y las compañeras han planteado sobre qué es Cultura Viva Comunitaria y cómo se desarrolla y cómo funciona Cultura Viva Comunitaria. La inauguración de esta fiesta cultural será el 27 de octubre en el Teatro Nacional. Los días siguientes se realizarán diferentes actividades en la Universidad de El Salvador. Para el 31 de octubre se tiene programada una gran marcha desde El Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán para concluir el Congreso Internacional de Cultura Viva Comunitaria. Bueno, ya pusimos en contexto este segundo congreso, ya hubo uno allá por hace como 4 o 5 meses. Pero tenemos a Marlene, quien nos puede contar a la audiencia cómo van los preparativos, cuál es el objetivo de realizar este segundo congreso en El Salvador. Bueno, este segundo congreso es la continuidad de un trabajo continental que inicia, digamos, o se concretiza un primer encuentro en Bolivia, en La Paz, en 2013, y para la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria es la continuidad de ese proceso continental, de crear redes, de crear sinergias entre varios colectivos y sobre todo la campaña continental, que es el 1% para la cultura viva,
para la cultura, y de ese el 0.1% para la cultura viva comunitaria. Eso, decir que dentro del Congreso tenemos festivales, encuentros, red de redes, sesiones de otras redes, porque hay varias instancias que están trabajando por potenciar estos colectivos, que es el trabajo de la cultura desde el barrio, desde la calle, la colonia, el caserío, el cantón, esa cultura que hacemos día a día en la cotidianidad, ¿verdad? Eso es un poco lo de la cultura viva comunitaria, y para eso hay un montón de delegados, ¿verdad?, de diferentes países, por lo menos 19 países que vienen de todo el continente y que están sumándose también a este evento, pero que ya en sus países trabajan por fortalecer, potenciar los procesos de cultura viva comunitaria. De esa forma es que ha venido Inés de Argentina, Iván de Bolivia, quien además fue quien se echó al hombro toda la organización del primer congreso en 2013 en La Paz, y demás, ¿verdad? Uruguay, desde México hasta Chile, todos los países ya están viniendo este día, porque mañana es la inauguración en el Teatro Nacional a las 5 p.m. Pero tenemos una mega fiesta desde las 2 de la tarde en la Plaza Morazán. Queremos hacer ese espacio público un espacio de convivencia mañana y un espacio de interculturalidad, así que están invitados e invitadas. ¿Las temáticas que van a desarrollar en este segundo congreso, Marlene? Bueno, vamos a trabajar varios ejes: educación, salud, diversidad cultural, se me escapan ahorita, ¿verdad? Pero son como 9 ejes que tienen que ver con el trabajo de la cultura viva comunitaria en sus grandes postulados, digamos. Muy bien. A ver, Iván Nogales, de Bolivia, usted le tocó el primer congreso de cultura viva comunitaria. Cuéntenos cómo fue esta experiencia y cuáles serían como los principales aprendizajes o conclusiones que hubo. Entiendo que fue el 2013. Bueno, pues hablar de un viejo concepto que cambia toda nuestra vida, que es básicamente las revoluciones. Y este movimiento básicamente es un movimiento que está transformando nuestras sociedades a partir de ya no agentes desde afuera, sino desde adentro, desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades. Hemos detectado eso que antes era el agente de afuera viene a hacer un trabajo político. Nosotros dijimos, no es necesario esto, porque dentro de nuestras propias comunidades tenemos jóvenes, niños, en la escuela, en la familia, un potencial increíble de transformación. Este tejido de todas estas personas en los barrios ha hecho de que el movimiento continental vaya creciendo de una manera cada vez más significativa. Radios, circo, teatro, inicialmente artes, pero después economías colaborativas, redistributivas, ecoaldeas, temas de educación alternativa en todo lado. Todo esto conjuncionado a ese movimiento continental de cultura viva comunitaria, eso de lo comunitario es clave. Claro. Ego, ante aquello que está destruyendo el planeta, que es consumo, individualismo, la salvación es comunidad. Ante eso dijimos, hagamos un movimiento continental, y estamos en esto. Llegaron a La Paz 1.200 latinoamericanos en caravanas. Eso fue, dijimos, un asalto poético a La Paz. Ay, qué bonito. Entonces asaltamos poéticamente y transformamos esta ciudad maravillosa en igual como 5 días de congreso, y los resultados son maravillosos. Eso fue un hito que se transformó ahora en un mito. Este mito ha hecho de que todos los movimientos nacionales como Costa Rica, El Salvador, Argentina, vean en este primer congreso que hemos hecho entre todos nosotros como el momento que ha redefinido nuestra relación entre nosotros. Voy a hablar este detalle más porque tenemos que hablar muchas cosas. Lo público. Se cree que lo público lo hace gente del gobierno, funcionarios. Y eso no es cierto. Lo público lo hacemos todo el tiempo nosotros en la vida cotidiana. Cuando tejemos nuestras relaciones, cuando hacemos educación en el mercado, en la familia, y profundizamos esta relación entre nosotros y le damos sentido de vida en nuestro propio barrio, ahí nos damos cuenta que lo público lo estamos construyendo todo el tiempo. Entonces necesitamos... ¿Y cómo hacen falta espacios y públicos? necesitamos romper el monopolio de que el Estado es quien hace lo público. Y hace tiempo lo hemos hecho, entonces ahora nos sentamos para sentarnos con el Estado y redefinir juntos una nueva relación, un nuevo pacto sociedad-Estado. Por eso tiene que traducirse en presupuestos concretos.
1%, como dijiste, y 0.1 para cultura viva comunitaria. Y hablaría más de esto. Interesante este tema de cultura viva comunitaria. Bueno, Iván, además tengo aquí en su hoja de vida que en el año 1989 crea la Comunidad de Productores de Arte, COMPA, el Teatro Trono, desarrolla actividades sobre todo en el Alto de Bolivia. Y hay todo un bagaje, toda una experiencia. Y en el caso de Argentina, Inés, ¿cómo es este movimiento de cultura viva comunitaria? ¿Cuáles son las expectativas que hay ahora de venir a un segundo congreso? En Argentina hay un compromiso con el movimiento de cultura viva comunitaria hace muchos años ya, ¿no? El Congreso de la Paz es un congreso que cristaliza, podemos decir, que libera unas potencias como dormidas, pero el movimiento es bien largo y lo comenzamos hace 10 años ya. Entonces, creo que es La Paz, es ahora Salvador, nos hemos reunido muchas veces en Argentina, en Brasil, en muchos lugares, pero creo que lo más conmovedor de esto no es tanto noticiarnos sobre lo que está pasando como singularmente en cada país como capítulos, sino sobre esto que insiste en ser latinoamericano. Es decir, que sería, nos reunimos en Salvador, nos reunimos en La Paz, nos reunimos en Buenos Aires, pero el movimiento es por primera vez ser algo juntos. Que estamos en Latinoamérica todos es evidente, estamos adentro de esta región, pero que somos algo juntos no es tan evidente. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, las noticias de Argentina son bastante parecidas. Creo que lo más interesante que puedo decir de Argentina es algo que no es de Argentina, que es un rasgo de todos, que sigue siendo fuertísima la constitución de este movimiento regional y sigue costando una tarea muy importante de limar fracturas, de limar desconfianzas y de crear capital cultural en nuestros propios países. Es decir, la hermandad es fuertemente latinoamericana y ahí se sostiene la pureza y el impulso generador fundamental del movimiento. Entonces, hay un movimiento en Argentina que se llama Pueblos de Cultura, que hizo un encuentro importantísimo ahora en Córdoba, que es el centro del país. Y bueno, y el encuentro fue importantísimo y sin embargo, después del encuentro se produjo una fractura y se produjo de nuevo una depresión y se produjo de vuelta tensiones que son de muy difícil tratamiento dentro de cada país. Pero a mí me encanta, pues me reuní en Argentina sobre esto y yo ya me siento mucho menos angustiada que antes, porque todo el tiempo para mí es llamarlo Iván y hablar con Julio y preguntarle a los compañeros de Brasil o de Chile y sabemos que esa unidad va a navegar aguas tranquilas por más que las tormentas sean brutales adentro de cada país, ¿no? Alguien decía, tensiones creativas. Tensiones creativas. Y es que también el tema de, bueno, se maneja mucho que las personas artistas también a veces como que cuesta que se pongan de acuerdo o cada artista con su tema, ¿verdad? Pero este concepto de cultura viva comunitaria, ¿quién me lo quiere explicar? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla en América Latina? ¿Por qué este nuevo concepto de hablar de cultura viva comunitaria? A ver, décadas 60, 70, todos los movimientos que hablaban otra vez del concepto de cambio social, revolución y las artes que rol cumplen en todo esto. Un accesorio, una resonancia estética de todas las narrativas bellísimas, obreras, campesinas, después otros actores sociales, feministas, indigenistas o lo que vayan a hacer. Pero estos, los creadores, artistas o creadores mucho más amplio, acaban siendo esto un accesorio de estas narrativas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que eso de lo público no es monopolio del Estado y nos dimos cuenta que la educación no es monopolio de los profesores. Y nos dimos cuenta que la comunicación no es monopolio de la televisión o la radio, etcétera, sino que en las comunidades se van tejiendo multiplicidad de sentidos de la gente, mucha sabiduría. Ahí dijimos, otro ejemplito, voy a llegar a esto, es básicamente todas las grandes revoluciones, no puedes entender, por ejemplo, Chile, Salvador Allende, sin Víctor Jara.
No se puede entender el Farabundo Martí y todo lo que tuvieron acá sin los torogoces de Morazán, por ejemplo, ¿no? Entonces, Los norteñitos de Chalatenango. exactamente. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay una profundidad desde los artistas, de que no es solo resonancia estética. Y nos dimos cuenta de que en la dinámica de los cuerpos que trabajan los artistas, los creadores, hay una otra ética que se construye en el tejido entre los cuerpos y en las relaciones. Ahí dijimos entonces que hay otra forma de comunidad que se construye en la educación artística o en los grupos comunitarios. Por eso, cultura viva comunitaria. Pero puntualizando otro detalle, los brasileros avanzaron bastante en esto, hicieron política pública, y en caso de un hombre que te deberían invitar, Celio Turino, que fue importantísimo en el gobierno de Lula, impulsando un programa nacional ya de puntos de cultura. A Cultura Viva Comunitaria le pusieron un programa concretito y presupuestos concretos, puntos de cultura. ¿Qué es eso? Presupuestos del Estado que tienen que ir destinados a estos grupos que están haciendo comunidad y que están volviendo a tejer convivencia, comunidad. Pero con una cosa muy importante, no se le pide, así como ocurre con nuestros gobiernos, prebendalismo. Háganmelo, por favor, propaganda a través de lo que... Sino, se hace un reconocimiento real, primero simbólico y después real, concreto, monetario, para que estos grupos tengan presupuestos y hagan lo que saben hacer. Porque en cultura ya hacemos sin dinero. Y con dinero estatal, que no es del Estado, es nuestro dinero, sería mucho mejor. Entonces, de esa manera es el movimiento de cultura viva comunitaria. Es un movimiento para redefinir la relación y que los presupuestos lleguen a nuestros grupos comunitarios. Entonces, el movimiento empezó a crecer inicialmente con esta propuesta economicista, digamos, presupuesto, pero detrás del 0.1% está toda la propuesta ética que estamos construyendo todo el tiempo en nuestras comunidades. A ver, Marlene, esa experiencia que habla Iván, ¿cómo construir en la comunidad este tema del arte, de la cultura, no como accesorio, sino como una forma de convivencia, una forma de educación que, como él dice, no viene solamente de la parte del Ministerio de Educación o el Ministerio, sino que viene de la misma comunidad, esos saberes que además también son ancestrales. ¿Cómo se ha visto este tema aquí en El Salvador, Marlene? Sí, bueno, como decía Iván, creo que la cultura viva comunitaria es ante todo una posición política, estética y ética, ¿no? Que tiene que ver con todo. Y fíjate que el proceso acá, nosotros con varios colectivos, en principio 3, que son TNT, Escénica y los CODAC, los Consejos para el Desarrollo Artístico y Cultural Comunitario. Venimos encontrándonos desde el 2012, más o menos, pensando un poco en este proceso de la cultura viva comunitaria, porque nos parece que es un concepto que lo abrazamos mucho, porque era lo que veníamos trabajando nosotros durante muchos años, ¿verdad? Y es precisamente eso. La gente hace la cultura, ¿verdad? No es nosotros la llevamos. Entonces veníamos trabajando en este concepto y lo abrazamos, tomamos los grandes postulados de la cultura viva comunitaria y nos dimos la tarea de empezar como a visibilizar este concepto en los diferentes colectivos. Entonces buscamos a la red de los museos comunitarios, ARPAS, el equipo Maíz, todas estas grandes colectivos, ¿verdad?, que trabajan en el país en esta misma línea, ¿verdad? Entonces nos empezamos a hermanar unos con otros y era una cosa muy gratificante porque en algunos encuentros, nosotros hicimos un encuentro zonal en Santa Ana, en San Miguel, en San Salvador y en San Vicente, y en eso nosotros les decíamos, bueno, la cultura viva comunitaria trabaja esto y lo otro, no sé qué, y toda la gente se veía identificada y decía, sí, yo vengo haciendo eso durante mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que no había como un nombre, digámoslo, ¿verdad? Entonces, hemos empezado a coincidir con un montón de colectivos en el país y que todos están sumándose a esta campaña continental. Para nosotros, la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria, este segundo congreso significa sumarnos a esta campaña continental y visibilizar además el trabajo por ejemplo, decía Iván, los torogoces de Morazán, pero se generan otros procesos bien interesantes en estas comunidades de repoblación justo después de la guerra. Están sucediendo dinámicas de convivencia muy interesantes en las comunidades. El caso de Chalatenango, ¿verdad? Toda esta zona, toda la zona de San Vicente, Morazán, La Unión, ¿verdad? Que
que es gente que retorna al país después de un periodo y se están construyendo dinámicas de convivencia muy interesantes y se están generando colectivos, que no solamente es el arte, sino que también es la relación con el medio ambiente, las relaciones de los educadores populares también, ¿verdad? Que hay bastante trabajo. Entonces ahorita nosotros estamos en un esfuerzo germinal, ¿verdad? De construir la red, porque no es algo que esté consolidada, ojalá que tampoco nunca esté, porque eso le da dinamismo de alguna u otra forma, pero estamos empezando a coincidir en algunos temas concretos, que dentro del Congreso también vamos a tener un espacio de debate entre todos estos colectivos, hacia dónde, qué queremos juntos lograr, ¿no? Y una de esas grandes banderas también que está en medio de este Congreso es el apoyo o exigir, mejor dicho, la aprobación de la Ley de Arte y Cultura, que es una propuesta que está metida ahí engavetada desde el 2012, el 21 de noviembre se hizo una propuesta de ley, ¿verdad? Que queremos que se impulse como un primer paso, ¿verdad? Para acercarnos a que el Estado reconozca lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución, que el ser humano es el centro y la cultura, etcétera. Entonces, eso es como una de las cosas, ¿no? que estamos trabajando con todos estos colectivos, y como mencionaba, por ahorita somos una red de redes que se está empezando a articular en este momento. Muy bien, yo voy a ir a la primera pausa, pero al volver quisiera que habláramos un poco sobre el tema y la importancia que tiene la organización comunitaria como tal, y cómo en los años 80, por ejemplo, aquí en el conflicto armado, existían verdaderos movimientos de cultura popular que fueron de alguna manera también la trinchera de lucha ante la represión. Entonces, ¿qué ruptura hubo y cómo ahora empieza de nuevo a resurgir este tema? Ya volvemos, no nos cambie, está en sintonía de Gente de Opiniones. El día martes 27 de octubre, 27 es verdad, Mañana. inicia el segundo Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Estamos conversando un poco sobre cuál es el tema de la cultura viva comunitaria. Antes de ir al corte yo hablaba cómo en los años 80 estos grupos culturales realmente eran una forma de expresión ante la dictadura y la represión. ¿Cuán importante, Inés, es el tema de la organización también popular, la organización comunitaria para hacer valer esa cultura, esos saberes? Se me ocurre contestártelo de dos maneras. No es nuevo que haya habido en Latinoamérica procesos de resistencia cultural a raíz de la ola, digamos, de dictaduras que recorrió todo el continente, ¿no? Han habido esos movimientos y nosotros no creo que seamos una novedad en ello. A mí lo que me parece que es conmovedor de haber descubierto esto en diferentes puntos de Latinoamérica es que procesos de educación en las artes, de producción de obra artística y de circulación de bienes culturales han estado y están entramados en procesos de organización social comunitaria. Es decir, que esto es algo que podríamos llamar pequeño, no son como, estoy pensando ahora, teatro abierto y danza abierta en la República Argentina, fue todo un movimiento estético muy fuerte que produjo mucha generación de danza, música, teatro en favor de la recuperación de la democracia. Pero eso yo lo veo como movimientos como más superestructurales y más convencionales en ese aspecto. A mí lo que me parece que es muy potente de lo que está pasando ahora en relación a las nuevas tendencias del desarrollo, en donde el desarrollo local, orientado desde un espíritu universalista, es lo que va a darle respuesta a nuestra manera de resolver toda la ecuación que los mercados y los estados no están pudiendo resolver en relación al buen vivir, al bienestar, digamos, de las personas, a la construcción de equidad. Es decir, hay algo que sucede en la distribución de bienes, en la distribución de subjetividades, no solamente bienes económicos, en las comunidades, en donde, como decía recién Iván, lo cultural y lo económico y la producción simbólica y lo religioso y lo festivo y lo educativo son un mismo hacer. Nosotros vivimos en un mundo donde hemos naturalizado la fractura, la modernidad
de alguna manera, y las bellas artes, como parte de la modernidad, capturaron al hacer artístico en un mundo muy particular que necesitó aislarse. Pero como parte del fenómeno de fractura en general de la modernidad, todo el campo científico está, y el campo social fracturado desde la modernidad. Entonces, nosotros descubrimos hace 10 años que en diferentes países, con historias diferentes, con estéticas diferentes, con sentires diferentes, había un común denominador que era el entramado de organización social junto con el arte y la cultura. Una cosa muy singular. Y ese movimiento empieza a descubrir que hoy en día puede impulsar políticas públicas, que puede darle forma a nuestro estar juntos en la sociedad. Y eso es una insolencia porque, de alguna manera, los artistas, como dijo Iván, somos los decoradores de la vida, pero también los movimientos progresistas, los movimientos revolucionarios, históricamente han relegado al lugar de los artistas con el mismo criterio. Entonces, ahora es al revés. Estamos tomando nosotros la iniciativa y después de haber tenido 4 o 5 años de confraternizar y trabajar el mutualismo, es decir, qué podíamos darnos, dijimos, vamos por todo, vamos por las políticas públicas. ¿Y hace cuánto tiempo que estamos haciendo esto? Ya, desde el 2009. En el 2009 dijimos, nosotros desde esas pequeñas comunidades vamos a empezar a dialogar con los gobiernos y vamos a organizar, diseñar e implementar pequeños programas de gobierno que nuestra aspiración es que después se pongan en diálogo entre sí para poder monitorear esa calidad e incidir en esa calidad desde un colectivo regional y ya no más en una relación tremendamente asimétrica adentro de cada país. Y eso es lo que estamos haciendo. Quizás hice mal en contar nuestra estrategia en televisión, porque ahora se sabe todo. A ver, una pena, no tendría que haber hecho tanto. Iván, en esa experiencia que tienen ustedes en Bolivia, que bueno, la están llevando a cabo hace años, ¿cuán importante es que realmente se tengan, digamos, instrumentos jurídicos, instrumentos de políticas públicas para que la cultura viva comunitaria sea una realidad? Es decir, que desde esta cultura hegemónica, ¿verdad?, cómo poder meter en nuestros países de América Latina estos saberes que tiene la gente y que muchas veces enseñan hasta los propios artistas. ¿Cómo combinar esto? Suele ocurrir de que en tema de educación, por ejemplo, muchos artistas inicialmente tenían como una resistencia a entrar a trabajar en la escuela, porque la escuela es el ámbito básicamente de la esclavización, qué sé yo, de la domesticación, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es posible meter una acción tan liberadora en el mundo de la esclavitud? Y eso se ha ido rompiendo de alguna manera porque se dieron y nos dimos cuenta, por suerte, de que la escuela es un ámbito de disputa también donde tenemos que ir abriendo muchas cosas. Entonces, en este panorama, tenemos que ver las leyes, la legislación y todo lo que son políticas públicas. Habló Marlene al respecto y dijo de que acá están trabajando el tema de la ley. En Bolivia también estamos trabajando una ley marco muy amplia y en Argentina también, y en Brasil ya se ha dictado una ley muy concreta que es la ley de culturas, la ley de cultura viva, sí, ¿no? A nivel nacional. Es la primera a nivel mundial en realidad, que ya tiene regulación de la cultura viva con ley. Hay una ordenanza municipal en Lima y en otras ciudades se ha ido avanzando bastante. Pero, ¿por qué esto que supuestamente es tan libre estamos queriendo empujar para que el Estado, que es aquel que controla todo, esté regulando aquello? Entonces, justamente porque nosotros creemos de que el ámbito de lo público es, otra vuelta vuelvo a lo mismo, es algo que es totalmente nuestro. Pongo otro elemento, el tema de los artistas, tal como tú lo dijiste. Es una concepción muy moderna el tema del artista. En las comunidades indígenas no existe el artista como tal. Pero usamos nosotros el tema del artista porque es un actor, algo que transforma pequeñas personas y las personas transforman familias y eso transforma la comunidad. Nos dimos cuenta que hay una potencia especial en otra forma de trabajar el cuerpo. El cuerpo genera una otra forma, una otra ética, otra educación, otra política, otra forma de relacionamiento, otra forma de comunidad, otra forma de democracia, etcétera, etcétera.
Entonces, por lo tanto, se va germinando otro tipo de interacción y otro tipo de legislación ya en el ámbito comunitario. Y esto, dialogado con el Estado, es posible pensar políticas públicas amplias nacidas desde la gente. Entonces, ahí es cuando dijimos, sí, necesitamos que el Estado, no queremos dádiva y mendicidad con el Estado, no, vamos a transformarlo el Estado de una otra forma de revolución a través de la alegría, a través de la poesía, a través de todo lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, sí creemos vital trabajar en la escuela, sí creemos vital trabajar con el Estado, no para que el Estado nos vea otra vuelta como resonancia estética y ser cooptados, y otra vuelta, ser en el fondo el adorno adentro. No, sino que ser profundamente agentes de cambio y poner en la mesa, en el diálogo con el Estado, de que nuevos paradigmas educativos, políticos, éticos, etcétera, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo y seamos reconocidos ya no solamente como, entre comillas, artistas, sino como gente que está construyendo nuevos sentidos de convivencia, que estamos rescatando y dialogando con las comunidades indígenas que en el fondo hace años, hace siglos ya estaban haciendo eso que el Estado no puede hacer. Entonces, sí, ¿no? Con el Estado, contra el Estado y a pesar del Estado. Sí, muchas veces contra el Estado, pero hay que dialogar con un Estado, una parte de ese Estado que está queriendo también regenerar un otro nuevo Estado. Sí, yo creo que es una propuesta, es una alternativa y este Congreso tiene un eslogan que se llama Convivencia para el Bien Común, ¿verdad? Para nosotros en El Salvador es fundamental porque pareciera que la seguridad se está comprendiendo a través de más cámaras, de menos espacios públicos, ¿verdad? Cada vez más cerrado. Y claro, vivimos una dinámica de violencia en el país bastante grande, ¿no? Que es producto de los grandes mercados globales, que es producto de la fragmentación que ha sido a partir cuando entra, ¿no?, el neoliberalismo con mucha fuerza después de la guerra acá en el país, ¿verdad? Pero también estas comunidades que están al interior de todas estas de todos estos barrios que están fuertemente violentados por este sistema, también están construyendo dinámicas de convivencia y son otras alternativas, ¿verdad? Diciendo, acá estamos nosotros en la comunidad X, ¿verdad? Y estamos trabajando en estos y estos temas. Entonces, decir que la convivencia es la respuesta a muchas otras cosas a muchos otros problemas que estamos viviendo en el país. Nosotros creemos, todos los colectivos que estamos trabajando en fortalecer la red salvadoreña, creemos que se tiene que cambiar un poco la perspectiva y apostarle un poco más a la cultura y que incluso las instancias de cultura del país tendrían que dar una mirada o un vuelco a esta propuesta que es la cultura viva comunitaria. Pero lo último al respecto es que el tema de política pública tiene que traducirse en voluntad política de los políticos en presupuestos concretos, porque si no hay presupuestos concretos es imposible hacer cosas, ¿no? Esto significa que el tema de los presupuestos estatales no ven a la cultura como una inversión, siempre se ve como un gasto, algo que es superfluo. Gastar en esto, lo ven como gasto, ¿no? Entonces, y no como sin embargo, inversión. no como inversión, cuando en realidad hace tiempo nosotros hemos demostrado en todo el continente, se puede ver el caso de Colombia, en otros lugares, y ya hay datos muy concretos de que invertir en nosotros, en cultura y en educación, ahorra 3 en pólvora y en todo ese tipo de otro tipo de seguridad. Sí, ¿no? De eso vamos a profundizar un poquito más cuando veamos la nota de Merlin Bellis a continuación. Los países de América Latina se caracterizan por sus diversas expresiones culturales que representan su historia, las formas de vida, la mentalidad con la que se va construyendo todo, sus luchas, sus sueños y su pertenencia a la tierra. El rescate de las lenguas nativas, los relatos y saberes ancestrales y tradicionales, la creación de alternativas económicas solidarias y de soberanía alimentaria, el diálogo y la convivencia, forman parte de la cultura viva comunitaria, un fenómeno social y político que se ha experimentado en las últimas décadas.
El primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria se celebró en 2013 en Bolivia, donde se logró la consolidación del movimiento que impulsó la campaña continental para destinar el 0.1% de los presupuestos nacionales para cultura viva comunitaria. El segundo Congreso Cultura Viva se realizará en El Salvador del 28 al 31 de octubre con la participación de 19 países con múltiples expresiones artísticas. La Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria, conformada por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro, la Asociación para las Artes Escénicas y los Consejos para el Desarrollo Artístico Comunitario, espera que este segundo encuentro visibilice a más de 120.000 experiencias populares de actividades culturales y comunitarias que existen en el continente y que sean reconocidas en las políticas públicas vigentes en Latinoamérica. Bueno, ahí veíamos las imágenes, todo movimiento latinoamericano, y como decía Iván, el hecho de invertir en cultura, y decía Marlene, todo este tema de violencia que aparece en nuestros países, interesado, generado, como sea, cómo la cultura puede transformar realmente ese imaginario colectivo y transformarlo en convivencia ciudadana, de crecimiento, de creación en general. En esta experiencia, decía Inés, el tema de la, también, bueno, y los dos, el tema de la inversión es fundamental. ¿Cómo están pensando en este caso a partir de la Ley de Cultura? Ya hay propuestas de inversión en cultura. ¿Y cómo lo está viendo la gente, Marlene, en El Salvador, en la zona paracentral, aquí en San Salvador? Porque hay de artistas a artistas, ¿verdad? Y siempre la queja es que el arte no se paga. Exacto. Sí, fíjate que hemos logrado que varios colectivos en principio conozcan un poco la ley, porque la ley es una propuesta interesantísima, ¿verdad?, de dignificación del quehacer cultural de muchos artistas, porque no es solamente el tema de la cultura viva comunitaria, sino que también otros elementos como el FONCA, que es un fondo, ¿verdad?, que se propone para proyectos artísticos también, que está dentro de la ley. Y también se propone que los artistas tengan seguro social, ¿verdad?, que se les reconozca como artistas, como una profesión también, ¿no?, dentro de la ley. Entonces, en eso, aparte de la cultura viva comunitaria, que es una alternativa, que es una propuesta desde donde nosotros trabajamos, ¿verdad?, pero también hay otro sector, digamos, que también contempla dentro de la ley. Entonces, todo eso ha hecho que varios colectivos más y varios artistas independientes se sumen a la petición de la aprobación, la ratificación de la Ley de Arte y Cultura, como ese gran paraguas, ¿verdad?, que no tenemos, que carecemos en este país de esa gran paraguas, ¿verdad? Y luego pensamos ir poco a poco avanzando en la construcción de otras políticas de cultura viva comunitaria específicamente. Por ahí somos una ciudad que ilumina en esto, Medellín. Medellín fue la ciudad premiada con el mote de ser la ciudad más peligrosa del planeta. Esto fue hace 15 años y hace 2 años fue galardonada con el premio de ser la ciudad más creativa del mundo, porque ellos lograron en 8 años, en 10 años, pasar de 7.000 muertos a 700 muertos. 700 son muchísimos igual, pero era una ciudad de imposible vivir, salvar la vida en Medellín era un tema. Había zonas en donde el Estado había desaparecido realmente. Entonces, si uno vuelve ahora a Medellín y ve esta ciudad en donde los barrios más densamente poblados, más dañados por la pobreza, más violentos, fueron los barrios en donde el Estado invirtió más. Los parques y bibliotecas de Medellín son edificios entre 3 y 6 millones de dólares colocados en los lugares donde tenían que colocarse. Las calles empezaron a ser calles transitables, con gradas en donde los jóvenes podían hacer espectáculos en cualquier momento del día, con rampas para el skate, Entonces se empezaron a abrir las casas, se empezó a abrir la convivencia.
Entonces yo he estado tomando una cervecita al lado de un fueguito en la Comuna 13, que era como un lugar en donde solamente podía uno ir a perder la vida. Y sin embargo, esta inversión, claro, no es un pequeño colectivo con un pequeño subsidio y la obra social de los artistas. Estoy hablando de 12 parques y bibliotecas de promedio $5 millones, ¿no? Claro. Se trata de esto. Sí, vamos a ir al segundo y último corte y al volver hablamos más sobre, me encantaría que ellos fueran al Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana a exponer un poco de este tema de la cultura viva comunitaria. Ya volvemos. Iván Nogales de Bolivia, Inés Sanguinetti de Argentina, bueno, Marlene del Salvador, pero a ver, ustedes vienen de fuera. Espero que hayan tenido la oportunidad de andar un poco por aquí, por la ciudad de San Salvador. ¿Creen que aquí se está y se puede hacer algo para implementar este tema de la cultura viva comunitaria, Iván? Yo salgo a trotar todos los días en cualquier parte del mundo. Y salí una mañana y me fui al cementerio y me entré al cementerio. Y me sorprendió que todo vacío y me encontré con una policía y hablé un poquito con ella y me dijo, ¿sabe qué? Usted habla extraño. O sea, no es de acá, ¿no? Sí, no soy de acá. Váyase a su casa o a su hotel donde está y no ande solo, es peligroso. Entonces fue para mí muy raro que una policía me diga esto. Y indagando un poquito yo veo que hay mucho miedo, están viviendo un momento, me parece acá, con demasiado miedo. Y la cultura viva comunitaria exactamente es eso. Hay que trabajar sobre los miedos que tenemos. Y lo único que puede espantar los miedos y retornar otra vuelta, el ajayu, decimos nosotros, el alma, si el ajayu vuelve al cuerpo, es básicamente cuando la comunidad vuelve a tejer convivencia. Nuestros hermanos del Huaynatambo dicen hay que rehabilitar la calle. Claro. Hay que hacer que la calle sea un lugar donde nos reencontremos nuevamente y no el lugar donde estemos con permanente miedo o que nos roban o que nos maten o cualquier de este tipo de cosas. Entonces yo veo... El miedo paraliza, además. Sí, entonces eso es la cultura viva comunitaria, porque si creemos de que seguridad es más pólvora, más metrallas y más policías y más cámaras, es una concepción de seguridad que le hace muy bien, por supuesto, el juego a los diseñadores de pólvora, guerra y metrallas. El gran mercado. Y entonces entramos en ese mercado. Pero el otro, que no es mercado, que es un lugar de convivencia, no requiere nada de pólvora, que básicamente es volver a encontrarnos entre nosotros. Y eso es cultura viva comunitaria. Y eso es lo que hace, qué sé yo, la radio, el teatro, pero los grupos deportivos, los grupos comunitarios de los jóvenes, el hip hop, el breakdance, todo esto permite este reencuentro. Sí, la pólvora, el presidente americano, tan dramático como esto. Tenemos una frase que decimos, los artistas no son una clase especial de persona, más bien cada persona es una clase especial de artista. Y tenemos que encontrar en las calles, encontrar esa potencia que tenemos y esa capacidad la tenemos dormida porque el miedo es lo que nos ahuyenta. Y bueno, El Salvador, yo lo veo un pueblo maravilloso y lindo. Hay que espantar esos miedos y la cultura viva comunitaria va a hacer ese trabajo. A ver, estabas diciendo algo. No, decía que Perdón. Vivimos en un mundo tan regido por las lógicas de mercado que generan ese miedo porque ese miedo asegura el negocio. Me impactó mucho que después de la última masacre en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos en su discurso público reconozca que murió más gente muerta a manos de los americanos por atentados a raíz de tenencia de armas que los atentados que han sufrido a raíz de terrorismo internacional. Han muerto más americanos suicidados después de Vietnam que soldados en la guerra. Estos son indicadores tan claros de que hay una imposibilidad de construir el buen vivir que nos puede generar contextos de felicidad. No sabemos si podemos ser felices, pero el arte en la calle, las personas en la calle, compartir la vida es lo que nos permite liberar las potencias que nos llevarán a ser felices quizás, pero si no, lo que tenemos asegurado es las pasiones tristes.
Y las pasiones tristes nos llevan al miedo y el miedo a la violencia. Y eso al control de los ciudadanos. Y la violencia, la cárcel en las calles, en cada Exacto. esquina, en cada pluma, en cada... Exacto. Sí, sí. A ver. No, y bien interesante porque aquí en el país, yo no sé si te ha pasado, pero cada vez hay menos espacios donde transitar porque ahora Todo está la gente está concibe de que amurallando. la seguridad, entonces los pasajes ya todos con portones, ¿verdad? El racer que siempre está en todos lados. Entonces, sí creo yo que estos 5 días del Congreso, ¿verdad? Es una posibilidad también de visibilizar, aparte de todos esos colectivos que están construyendo otras narrativas, otras formas de comprenderse dentro de la cotidianidad de estas comunidades, es un espacio para tomarnos, porque la inauguración es mañana en la Plaza Morazán, ¿verdad? En el centro. En el centro, Frente al enfrente del Teatro Teatro Nacional. Nacional, que ese es un espacio, hora es? además, desde las 2 de la tarde en adelante. Entonces, ese espacio es un espacio interesante porque últimamente ha sido mucha noticia de mucha violencia, no los estoy asustando, pero han pasado cosas bastante terribles en ese espacio. Entonces, queremos mañana decir, aquí también pueden suceder otras cosas. Cuando lo tomamos, cuando convivimos, cuando hacemos fiesta, cuando intercambiamos los saberes de uno y de otro, cuando fomentamos otros valores de tolerancia, ¿verdad?, dentro de esos espacios. Entonces mañana vamos a tomarnos la Plaza Morazán y transformar ese espacio que las últimas semanas ha estado como con una sombra gris y mañana le vamos a poner una sombra amarilla, ¿verdad? Muy colorida. Suele ocurrir de que cuando uno entra a un shopping, ahora, En blanco. estos buenos negociantes están generando los espacios públicos que necesitamos dentro de los shoppings. Ajá, Hay exacto. tranquilidad, etcétera, ¿no? Entonces, dicho de manera perversa, es gente que están metidas en el negocio de armas y también en el negocio de construirnos la tranquilidad. Por supuesto. Y nosotros tenemos que hacer, creo que todo lo contrario. Tenemos que otra vuelta a pensar en la calle, en el lugar de reencuentro. Sí. Y lo que tú dices es cierto. Exacto. Vamos a ir a la Plaza Entonces, Morazán por mañana eso. en la Plaza Morazán va a ser eso y también va a haber un homenaje porque a la par está la catedral y está la cripta de Monseñor Romero, ¿verdad? Que es una figura que construye la memoria de este país, ¿verdad? Y que tras de él hay un sinfín de gente que luchó por la paz, por los derechos en este país, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un homenaje. Están invitados todos y todas, queremos llevar una vela por Monseñor Romero, pero es una vela a la memoria nuestra, ¿verdad? ¿A qué hora va a ser en catedral? Va a estar abierto desde las 2 hasta las también. 5, hasta las 7 de la noche, que va a terminar. Es una gran fiesta popular que vamos a hacer, ¿verdad? Van a haber gallardetes de colores, como en los pueblos, Tenemos como en que ir a nuestras darnos una vuelta, fiestas, pues. ¿verdad? Exacto. Y la inauguración más protocolaria va a estar adentro del Teatro Nacional también, que nos van a acompañar diferentes instancias del gobierno, a quienes también les queremos hablar y proponerle esta otra alternativa de construcción de otras democracias, ¿verdad? ¿A qué horas es el Teatro Nacional? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y el día siguiente, lo voy a decir así rapidito, que vamos porque ya nos en van el a Congreso. cortar. Ajá. El día siguiente, el 28, el miércoles, vamos a ir, van a haber buses disponibles para que la gente pueda subirse en un bus e ir a conocer las experiencias de cultura viva comunitaria del interior del país. Así vamos a ir a Chalatenango, a Sonsonate, a Morazán, a San Miguel, a San Vicente, a conocer diferentes iniciativas de cultura viva comunitaria, que son, digamos, algunos polos que están trabajando en fortalecer la red salvadoreña de cultura viva comunitaria. Entonces todos los congresistas se van a ir afuera de San Salvador y van a conocer de primera mano, ¿verdad?, cómo estamos nosotros comprendiendo la cultura viva comunitaria, cómo lo estamos haciendo en la cotidianidad con todos estos colectivos. Y luego el día jueves y viernes nos vamos a concentrar en la universidad, donde vamos a estar un poco debatiendo todos estos conceptos a nivel continental. Va a haber las sesiones, va a ser el espacio para enredarnos y también para conocer un poco, para intercambiar qué está pasando en otros países, qué está pasando acá, ¿verdad? Y cómo nos sumamos a esta campaña continental. Eso va a ser, digamos, el Congreso, y el sábado se culmina con una marcha desde El Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán. Es a la 1 de la tarde la cita. Va a salir la comparsa a las 3, ¿verdad? A las 3 de la tarde, pero desde la 1 se pueden ir ubicando en El Salvador del Mundo hacia el Parque Morazán. Y en el Parque Morazán vamos a hacer también un homenaje a la memoria
donde está el monumento a los caídos y desaparecidos del conflicto armado. Bueno, ya no me quedó tiempo para seguir conversando. Agradecemos muchísimo su presencia esta noche. Y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 2, váyase a la Plaza Morazán, que le den el programa y que pueda ir también a hacer un homenaje a Catedral, a Monseñor Romero, nuestro pastor mártir, beato ya. Y jueves y viernes, que va a ser en la universidad, y sábado, El Salvador del Mundo a la 1 de la tarde para venir al Parque Morazán. Gracias, Marlene. Gracias, María. Gracias, Inés. Gracias, Iván. A usted. Y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la mañana, esta misma entrevista en retransmisión, y a las 7 de la noche una nueva. Aquí le esperamos en Gente de Opiniones.